Un cordial saludo. Vamos entonces a realizar este pequeño video tutorial con el objetivo de que se afiance en el manejo de la liquidación de nómina desde lo manual hasta llegar a la hoja electrónica. Para empezar entonces, vamos a identificar esta planilla de nómina por cuadrantes. Le voy a disminuir el tamaño aquí rápidamente. Podemos entonces apreciar el encabezado, ¿sí?, que indica, empezando por la razón social y el periodo de pago, que son estas celdas que están en color amarillo, desde hasta, y la diferencia entre estas dos es el número de días que yo debo liquidar acá. Luego entonces identificamos los cuadrantes, que son los datos básicos del empleado, que salen del contrato de trabajo, los devengados de nómina, ¿sí?, que ya empiezan entonces aquí las obligaciones del empleador a pagar los respectivos salarios. En esta otra parte tenemos las deducciones, entre las obligatorias, que son la seguridad social, fondo de solidaridad pensional, los embargos, que también es por ley, una orden judicial, y ya las que requieren autorización del trabajador, pero que siguen siendo deducciones. Finalmente, el neto a pagar, que es la diferencia entre el devengado y las deducciones, cuyo dinero se debe tener disponible en el banco para poder realizar las transferencias. En la segunda mitad de la nómina entonces vamos a encontrar estos dos primeros cuadrantes que sirven para contabilidad porque es el resumen de lo que les acabé de mostrar en esta parte de arriba. Solo que ya contabilidad procesa esto dependiendo de si la nómina es administrativa en el código 51 o de ventas en el código 52 o para producción en el código 72. Este entonces sería las deducciones, que sería la parte superior de arriba, en la segunda mitad, o sea, esta parte, solo que en este caso en contabilidad la deben procesar en el código anterior, en el código PUC contable en la 2370 la mayoría, pero que ya con la disposición o bajo la RNIF en la 2510. Luego entonces miramos acá estos últimos dos cuadrantes que son las apropiaciones que debe realizar la empresa, tanto para la parte que corresponde a seguridad social, con exención de parafiscales o sin exención. Ahorita miramos cómo funciona este cuadrante, y obviamente las prestaciones sociales, que también son pasivos para la empresa, por lo tanto se deben contabilizar en la misma cuenta 2510. Vamos entonces, sin más preámbulo, a mirar cómo es el funcionamiento de esta nómina. Primero que todo, vamos aquí a aumentar el tamaño. Yo debo identificar de dónde a dónde debo liquidar nómina. Entonces, en estas celdas de color amarillo, yo identifico el periodo inicial. Vamos a suponer que vamos a liquidar nómina del 1 de mayo a el 15 de mayo. Entonces aquí, si hacemos la resta, hay 15 días. Entonces aquí dice digitar los días de nómina a liquidar, 15 días. Inmediatamente vemos que se aparece la palabra quincenal y automáticamente la nómina queda procesada, ¿cierto? En una parte básica, si no existen novedades. Esto es lo que yo denomino una nómina plana, una nómina sencilla, sin novedades. Pero es difícil encontrar un periodo de nómina que no se presenten novedades. Entonces, en este caso, yo lo primero que tengo que hacer es digitar los nombres de los trabajadores con su respectivo documento de identidad, que esta información la tengo desde el contrato. Es muy importante que se identifique el centro de costos al que pertenece cada empleado. Vamos a suponer que Pedro es de producción, que Carolina es de administración y que Lina Trauya es de ventas. ¿Esto con qué fin lo debo hacer yo? Para que al final la nómina sea clasificada de acuerdo al centro de costos que pertenece. Entonces aquí va apareciendo, que van apareciendo por centros de costos. Inmediatamente entonces esta información yo ya no la debo tocar, es más, está protegida. Verifiquemos aquí, no la he protegido. Noten que si yo trato de borrar algún dato no me deja, porque la nómina solamente está habilitada para usted manipular las celdas que están resaltadas. En este caso, noten que como los salarios son inferiores
a, en este caso los dos primeros a dos mínimos, ellos dos tienen derecho, y en el caso de Lina Troya ya no tendría derecho por exceder los dos mínimos. En el caso de que yo le cambie aquí a 2 millones de pesos, pues obviamente le pone el auxilio proporcionalmente. De aquí para allá entonces ya lo que viene es el manejo de las horas extras. Vamos a suponer que Pedro trabajó un domingo, ¿sí? En este caso ya la nómina está lista, viene para acá, ya está conectada, está enlazada. Entonces yo lo que hago es ubicar a Pedro y digitar, por ejemplo, 10 horas aquí. Vamos a suponer que le reportan del departamento de producción que trabaja un domingo. Entonces es simplemente buscar el cuadrante que tiene esa modalidad, cuyo factor uno identifica muy fácil. Vamos a suponer que ese mismo domingo trabajó 2 horitas más y así. Entonces, aquí no es sino venir y tabular la información, verificando que sí quede tabulada en la respectiva fila que corresponde a cada trabajador. Cuando yo voy a la nómina, ya estas horas aparecen listas, tabuladas. Noten que si yo, observen que si yo me voy hacia la parte inferior, el resumen de nómina, ya la nómina está aquí clasificada por departamentos, por áreas. ¿Vale? Acá está Pedro, ¿sí? Acá está Carolina y Lina. ¿De qué se trata esto entonces? Facilitar la gestión en el proceso de liquidación de nómina en el Departamento de Recursos Humanos. Esto ya es simplemente digitar las novedades. Supóngase que Carolina tiene una bonificación de 200.000 autorizada. Supóngase que Lina se incapacitó. Entonces vamos aquí a donde dice novedades. Es muy importante también. Aquí yo tengo pues sin novedades, pero vamos a suponer que Lina se incapacitó por accidente, por EPS. Entonces, vamos a suponer que el certificado de incapacidad trae 5 días. Quiere decir, desprotegemos, quiere decir que trabajó 10 y los otros 5 días van a aparecer liquidados en la columna que aparece para el respecto. Auxilio por incapacidad, licencia materna o de paternidad. Entonces, en este caso, aquí yo le liquido 10 días y obviamente entre la empresa y la EPS le debe pagar la incapacidad, 2 para la empresa y de esos 5 días los otros 3 se los asume la EPS. Aquí se digitan novedades, por ejemplo, pagos no laborales como un auxilio de rodamiento. Vamos a suponer que Carolina es la de ventas, en este caso es Lina, es la de ventas. Entonces le vamos a dar un auxilio de rodamiento de 300.000 pesos. Simplemente es digitarlo. Noten que estos pagos, cuando yo los digito, no afectan el IBC para calcular la seguridad social. Pero si yo digitara, por decir algo aquí a Lina, una comisión de 500.000 pesos, que es la de ventas, noten cómo modifica, cómo cambia. ¿Por qué? Porque la comisión, en este caso de los agentes comerciales, en el área comercial de ventas, es salario, inmediatamente se modifica. Y así sucesivamente. Para el caso de las deducciones, entonces aquí el devengado antes de llegar a las deducciones sería la sumatoria de todos los pagos laborales y no laborales, o sea que estaría sumando todo este rango. ¿Sí? Luego vienen las deducciones. Ya por defecto, salud y pensión queda listo. En el evento en que un trabajador de estos gane más de 4 salarios mínimos, vamos a suponer que Pedro tiene 6 millones, noten que ya le debe calcular el 1% para el Fondo de Solidaridad. O sea que queda 4 de salud, 4 de pensión, 1 para el Fondo de Solidaridad porque está por debajo de los 16 salarios mínimos, como se logra apreciar en esta tabla. Mire que acá va incrementando de 4 hasta 16 le saca el 1, de 16 a 17 le saca el 1.2, de 17 a 18 le saca el 1.4 y así hasta que llegue a 20 salarios le saca el 2% superior a esos. En este caso, en algunas planillas de nómina, pues uno puede poner a trabajar aquí con el 5, o sea que si alguien gana hasta 4, le saca con el 4%, pero si alguien gana más de 4 salarios mínimos, le aplica el 5 o en su defecto va incrementando hasta llegar a 2. De aquí entonces en adelante vienen los embargos. Recordemos que los embargos se dan en dos vías, embargos ordinarios y embargos especiales para cooperativas
y asistencias alimentarias. Los ordinarios, recuerden que la quinta parte o el 20% de lo que gana una persona, entonces simplemente basta digitar el 20%. Ya internamente, aquí está la fórmula como se debe calcular según la norma o lo que existe, porque en esto no hay la última palabra de cómo se debe calcular un embargo, salvo lo que ordene el juez. Pero sí se establece que es como la quinta parte o el 20% de los pagos laborales que recibe el trabajador. Igual va a suceder en materia de alimentos o asistencias alimentarias, cooperativas, embargos especiales que llaman. En este caso, solo basta digitar el porcentaje que autorice el juez, que puede ordenar hasta un 50, vamos a suponer que le embargó el 30, entonces aparece la cuota embargable para esa quincena. Esto sería en una quincena. Si fuera en un mes, entonces cuando yo venga aquí y cambie 15 por 30, inmediatamente aquí se actualiza el embargo y quedaría entonces ya del mes completo. Y aquí lo mismo, todas las deducciones se van a actualizar para esa mensualidad. Las demás deducciones son voluntarias, requieren autorización del empleado. Vamos a suponer que todos están en un sindicato y aportan 20.000 pesos quincenales o mensuales. En este caso ya cambió a mensual. Y que esta persona por aquí tiene 200.000 pesos que debe pagar. Y entonces noten que automáticamente la nómina queda calculada. ¿Sí? Una vez yo termine esto de hacer la nómina, pues ya quedo listo para generar colillas. Vengo a este botón, doy clic, inmediatamente empieza el proceso y las colillas se han generado exitosamente. Aquí entonces está Pedro Coral, aquí está Carolina y aquí está Lina Troche. Observe que aquí tenemos el préstamo, tenemos el aporte al sindicato y está lo que por ley le toca según la nómina que acabamos de liquidar. Valos acá. Entonces estas colillas ya se generan acá y ya usted las puede imprimir. Esta por ser una versión académica educativa, pues solamente imprime 3 colillas. Ya para fines comerciales, ya fuera en la empresa, pues obviamente ya se habilita para el resto de empleados, los que necesite. Volvemos entonces a la nómina y vamos a analizar la parte 2 de esta planilla. Bueno, aquí antes de iniciar tengo, con esa segunda parte, tengo unos datos importantes que son políticas de cada organización. En este caso, pues obviamente todo se rige en materia con el salario mínimo. O sea que si para el próximo año 2025 este salario queda en 1.400.000, solo es venir aquí y cambiar estas cifras, este y el auxilio. Y por ejemplo, estas horas trabajadas al mes, hasta ahorita el 15 de julio de este año 2024, como respuesta o en cumplimiento a la ley 2101-2021, pues bajo una hora semanal, entonces actualmente se trabajan 235, pero a partir del 16 de julio esta bajará a 230, entonces no es sino venir, cambiar este dato y ya la planilla queda actualizada para seguir trabajando. Esto es simplemente el resumen de la nómina ya para efectos pues como de análisis, cómo queda distribuida la nómina de la empresa. Si yo tengo 20 trabajadores, entonces los 20 vienen y me los clasifica. Y este dato es bien importante porque es potestad de la empresa decidir si paga las incapacidades los 2 primeros días que le corresponden sobre las 2/3 partes o al 100%. Si decide pagarlo al 100%, lo puede hacer sin problema, o lo normal es que pues lo tomen sobre las 2/3 partes. ¿Eso por qué? Porque cuando yo vengo y cambio aquí por 2/3 o 1, cuando yo venga a la novedad de incapacidad, noten que aquí cambia este auxilio. No es lo mismo yo decir ahí al 100 que decir sobre las 2/3 partes. ¿Por qué? Porque aquí los 2 primeros días los reconoce la empresa y los otros 3 días los reconoce la EPS sobre las 2/3 partes. Obviamente que ese sí lo va a pagar sobre las 2/3 partes. Pero si la empresa decide acogerse al 100%, lo puede hacer sobre los 2 primeros días que debe asumir el empleador. Ya de ahí en adelante, entonces, yo debo tener presente que aquí voy a encontrar una novedad, si se incapacitó por ARL, que si está en vacaciones,
que si ingresó, que si retiró, que hay una licencia por paternidad de una semana o de 12 días, de 10 días, ¿cierto? 12 que fue como la última modificación que hicieron. La licencia remunerada, la licencia no remunerada, ausentismo justificado, ausentismo no justificado, vacaciones, sigue incapacidad RL, incapacidad EPS, suspensión temporal, salario variable sin novedad. Estas novedades yo las voy a poner en una hoja, en la primera aquí, en la primera hoja del libro para que tengan una mejor explicación y comprensión de lo que están haciendo. Pero si no hay novedades, entonces simplemente marcan sin novedad o lo que es normal, por ejemplo, como en este, salario variable. ¿Qué quiere decir salario variable? Pues que obviamente vamos a tener un ingreso base de cotización diferente para poder calcular la seguridad social. Entonces ya la nómina desde arriba aparece clasificada acá. Ya contabilidad, ¿qué hace? Lleva esto al código 51 para administración, al código 52 para venta y al código 72 para producción, cuando vemos costos. Cuando trabajamos en empresas de producción y requerimos entonces calcular el costo del producto, para lo cual tenemos que separar la nómina de los empleados de las personas que integran el departamento de producción. Esta otra parte también está clasificada, pero finalmente de aquí no importa, porque estos son deducciones que se le practicaron a los trabajadores y lo cual para la empresa representa un pasivo laboral. Estos son dineros que yo le descuento a mis empleados, pero que se deben pagar inmediatamente a las entidades que ellos tienen ya destinadas. Aquí pues está separado por los mismos tres departamentos, pero no importa, finalmente estos tres van para la misma EPS o las diferentes pues EPS a que haya que pagarle. Eh, estos dos cuadrantes, si yo sumo este y le resto estos tres, me deben dar lo mismo que esta última columna, que es el dinero del que yo debo disponer en el banco. Finalmente, pues esto aquí no se toca, esto ya la planilla lo saca automáticamente, no es como cuando uno la hace manual que tiene que venir y trasladar los valores de arriba para acá y venir y calcular estos datos, pero que en la práctica no es complejo porque simplemente la forma como se sacaron los aportes de los trabajadores aquí en salud y pensión se hace igualito acá. ¿Cuál es la diferencia? Que solamente cambia el porcentaje. Bueno, en este primer cuadrante, que ya es una apropiación, es responsabilidad del empleador, yo tengo que tener presente que si la empresa cumple con los requisitos establecidos por la ley 1602 del año 2000, 1607, perdón, del año 2012, y que también está articulado en el Estatuto Tributario, en el 114 raya 1, la empresa podrá descontarse el aporte para el aportes para fiscales para el SENA, el ICBF y la EPS. En el caso de que no cumpla con esos aportes, con esos requisitos, entonces simplemente eh, debe aportar absolutamente todo, desde el SENA hasta los aportes a la EPS. Entonces es muy importante yo tener claro si el empleador cumple o no con los requisitos para saber si se exime de esos pagos o no. Cuando queda exento del pago de salud y los parafiscales, inmediatamente debe proceder a realizar una autorretención. Esta autorretención la hace cada que emite una factura de venta o al finalizar el ciclo contable debe realizarla de los ingresos por actividades ordinarias, que ese es un tema que ustedes trabajan en contabilidad, que se trabaja directamente en el área contable. Entonces esto también se contabiliza en el código 2510 o en el código anterior en la 2370. En la 2370 por el plan de cuentas o el decreto 2649, que era la norma anterior colombiana, pero que ya se debe trabajar bajo las NIF, que es el plan de cuentas que se tiene ya por ahí establecido en muchas partes, tratando pues de implementar ya un nuevo código. Para prestaciones sociales, de hecho ya la palabra provisiones no se maneja,
se debe realizar es pues como una proyección o que sigue siendo la misma provisión, sino que ya se maneja no en una 26, sino en una 25, porque esta de todas maneras son obligaciones o pasivos laborales que tiene la empresa con los trabajadores, que yo no lo voy a pagar ya, pero en junio y diciembre tengo que pagar primas, cesantía lo tengo que hacer cuando termine un contrato a término fijo o si termina o pasa el año o el contrato es indefinido, entonces se deberán liquidar y consignar en los respectivos fondos. Los intereses entonces se liquidan al trabajador y se le entregan directamente al finalizar o al iniciar el año próximo. Y las vacaciones, pues obviamente si termina la relación laboral, se le deben liquidar al trabajador en el caso de los contratos fijos indefinidos o si el trabajador tiene contrato fijo, entonces se le compensan sus vacaciones. Entonces, esto también se lleva a una cuenta 2510. Ya hecho entonces esto, y noten que aquí también está clasificado por áreas, por área de administración, área de ventas, área de producción. ¿Con qué fin? De poder sectorizar, de poder clasificar la información y que desde la administración puedan tener entonces la información clasificada como debe ser para facilitar la toma de decisiones relacionadas con el recurso humano y obviamente todo lo que tenga que ver pues con las decisiones que competen a la administración en materia de bienes, productos, servicios, etcétera, etcétera. Entonces, este es el manejo básico de esta plantilla de nómina. Cuando yo ya termino mi nómina, lo que debo hacer es imprimir las colillas para entregar a los empleados y muy importante, guardar una copiecita. Al guardar una copiecita, yo simplemente hago archivo en guardar como, examinar, vamos a guardarlo por decir algo en descargas y aquí yo le debo poner el nombre del periodo que estoy liquidando para poderlo diferenciar de otros, porque luego sigue del 16 al 30, etcétera, etcétera. Y si hay alguna corrección, entonces yo debo ir al archivo. Cuando yo ya elegí qué nombre le voy a poner, es muy importante elegir siempre la opción libro de Excel habilitado para macros, porque si yo le dejo como libro de Excel, pierde la funcionalidad de las macros. La nómina le queda sirviendo, pero ya no le quedan funcionando las macros. Entonces aquí yo siempre elijo libro de Excel habilitado para macros y le doy guardar. ¿Sí? Cuando usted quiera ir a retomar el archivo, va y lo abre y sin problema. Vamos entonces a suponer que llegó la hora de liquidar la segunda quincena de mayo. Entonces para ello yo doy clic en este botón y simplemente desaparecen las novedades del mes anterior. Estas pues simplemente yo le doy aquí sin novedad porque a partir de aquí yo ya debo empezar a liquidar el siguiente periodo de nómina. Voy a las horas extras porque aquí no desaparecieron. Voy a las horas extras y hago lo mismo. Aquí hay un código que borra esas novedades porque voy a arrancar otro periodo de cero y es difícil pues que las novedades coincidan de un periodo a otro. Ahora sí, ya tengo mi periodo de nómina listo en mi planilla para arrancar. ¿Qué hago? Empiezo otra vez, digito la fecha de inicio, ¿sí? Ya sería del 16 hasta el 30. Digito los días que voy a liquidar, 15, y sigue otra vez el proceso igual, a procesar las novedades de nómina. Entonces, la finalidad de este tutorial es facilitarle el proceso de aprendizaje y que puedan entonces tener una mejor, mayor comprensión para los objetivos establecidos desde el aprendizaje, desde liquidación y prestaciones sociales, que le saquen el mayor provecho.